Segundo bloque ya de Ciudad U. Vamos a hablar de un gran tema que tiene que ver con la salud mental de los argentinos y las argentinas en tiempo de pandemia. Es un tema a nivel mundial, lo vamos a charlar aquí en una entrevista en minutos nada más, pero antes nos metemos con este tema, con este video justamente que nos da pie a la entrevista. La crisis global provocada por el nuevo coronavirus es algo que genera distintas reacciones y efectos secundarios en el estado de ánimo de la población. Como sucede en todas las situaciones de crisis, lo que más nos afecta es la incertidumbre. Es decir, tenemos conocimiento limitado, todo es nuevo y nos preguntamos de todo. ¿Cómo evolucionará la epidemia? ¿Qué impacto tendrá sobre nuestra salud? ¿Estaremos en peligro? ¿Se convertirá esto en una catástrofe? Ante esta nueva vulnerabilidad, una reacción común es sentir una falta de control sobre nuestras vidas que tratamos de compensar de otra forma, y esto explica las irracionales compras de pánico que se han visto en todo el mundo, como el de los rollos de papel de baño. También podemos sentirnos hipervigilantes, es decir, pensamos que ya tenemos el virus, que nos duele la garganta, cuando realmente podemos tener un resfriado común o inclusive no tener nada. Bueno, algunas de las cosas que fueron pasando en aquel momento cuando empezaba la cuarentena, cuando descubríamos el COVID-19, pensábamos, bueno, vamos a ir surfeando esto, pero un año y medio después va costando cada vez más, ¿no? Claro, y hay algunos estudios ya muy interesantes que están marcando de la presencia de altos índices de ansiedad y sobre todo depresión, Coti. Y por eso vamos a convocarlo a Héctor Badellino, que es doctor en medicina de la Facultad de Psicología de la Universidad Ciencias Empresarial y Sociales, para que se sume aquí con su tercera parte de los estudios. Empezaron inmediatamente de que se anunció la pandemia a estudiar el estado de ánimo y cómo los argentinos enfrentaban la pandemia y la cuarentena. Ya pasado el tiempo, hay una tercera parte de este estudio y por eso lo sumamos al Living de Ciudad U. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? Hola Coti, hola Miguel, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, contanos un poco también cómo es esto. Sabemos que hay un estado de alerta sobre la tercera parte del informe. Ustedes están detectando el aumento de la depresión, el estrés y la ansiedad. ¿Cuáles son los puntos que determinaron ustedes o los llevaron a determinar este estado de alerta? Nosotros hicimos un estudio que se llama longitudinal porque tomamos una población a 9 días de iniciada la pandemia, el 29 de marzo, de la cuarentena, perdón, el 29 de marzo del año pasado. La primera etapa, la segunda etapa la hicimos a los 2 meses, en abril y mayo, y la última etapa la hicimos en diciembre y enero de este año. Y en eso pudimos comprobar un aumento bastante significativo en los valores. Medimos ansiedad, depresión, estrés, trastornos del sueño. Y en la última etapa estudiamos ideación suicida, trastornos alimentarios, estudiamos actividad física y hábitos. Y pudimos ver que los índices de ansiedad, depresión y estrés, sobre todo que medimos en la primera etapa, se duplicaron en la segunda etapa con solo 2 meses de diferencia. Y en la tercera etapa, que es, como te digo, fin de año y principio de este año, aún teniendo la expectativa de la vacunación, las vacaciones, las fiestas, esos índices siguieron aumentando, no al mismo ritmo de duplicarse, porque ya llega en el caso de la depresión al 50% de la población argentina encuestada, que no es el 50% de la población total, por supuesto. Entonces, una muestra así aleatoria de las personas argentinas mayores de 18 años, de ambos sexos. Doctor, estoy pensando, en base a lo que usted nos está contando, la cantidad de gente que contesta que está atravesando una situación de depresión, y yo veo que ahora en esta segunda ola o esta segunda época del año, la gente está manifestando incluso mayor incertidumbre o mayores problemas. Y lo que termina casi todo el mundo diciendo, no sabemos cuándo esto va a terminar. Y se empieza a ver, ustedes están identificando o identificaron esas cuestiones, esta incertidumbre de la cual al principio nos costaba, como Couti decía, tratar de surfearla, ahora ya no parece ser una especie de laberinto que no termina nunca. Sí, efectivamente, eso lo estamos viendo y lo estamos viendo en la práctica cotidiana. En la primera etapa, como te digo, a los 9 días de iniciada la pandemia ya había un porcentaje que duplicaba a lo que se veía en ese momento en China,
y en Argentina en ese momento que nosotros hicimos la primera etapa había solamente 40 muertos, o sea que no se condecían nuestros valores tan elevados con esos valores de mortalidad y de enfermos que había en ese momento. En la segunda etapa, que se duplicaron los valores, la principal preocupación de la gente fue la cuestión económica. Sentirse que perdían el trabajo, que disminuía su trabajo, los ingresos. No era enfermarse un factor de riesgo para ansiedad, depresión, estrés. O sea, la gente no tenía miedo a enfermarse, contrariamente al anuncio de los primeros tiempos, la gente le preocupaba su situación económica. En la tercera etapa, nuevamente el factor económico sigue siendo el factor más importante y como te digo, ya se inició en la etapa que ya se habían comenzado las vacunaciones, estábamos a fin de año y lo mismo esos valores siguieron en aumento. No tenemos registro de estos últimos tiempos, pero indudablemente que la incertidumbre es un factor que lleva a aumentar estos índices porque es un valor que está presente permanentemente. ¿Cuándo se acabará esto? Evidentemente en nuestro país no solo está el condicionante mundial, que es cuándo se acabará esto, porque nos pasa a nosotros como alguien que vive en Londres o en Bangladesh, pero sí nosotros tenemos el condicionante económico que es tan poderoso como factor de riesgo, insisto, en que tengamos valores mucho más altos que lo que tiene la mayoría de los países mundiales que han hecho estudios de este tipo. Doctor, y en este caso, en esta población que ustedes han estudiado, ¿se nota el aumento en todas las edades o ha habido una edad puntual destacada donde realmente hay mucho más preocupación o mucho más estrés en una y otra depresión en otra? ¿Cómo lo han visto? La gente más joven, menores de 35 años, son los más afectados en los tres índices que medimos en todo, inclusive en el trastorno del sueño, mucho más que la gente mayor. Contrariamente a lo que uno podría imaginarse en el inicio de la pandemia, que los más ancianos tenían más miedo de morirse porque se decía que era una enfermedad de gente más grande o que morían los más viejos, los jóvenes eran los más impactados. Nosotros en la segunda etapa, en abril y mayo, estudiamos los estudiantes universitarios, casi 2.000 estudiantes universitarios de toda la Argentina, y estuvieron notablemente más impactados que la población general, que no eran estudiantes universitarios. Entonces, los más jóvenes son en las tres etapas el grupo etario más impactado, muchísimo más que los mayores. Las mujeres, el doble que los hombres. Aquellas personas que viven solas tienen menos ansiedad y menos depresión que los que viven acompañados, también sorpresivamente. En las tres etapas nos pasó lo mismo. Indudablemente que quien vive acompañado, sobre todo las mujeres, que como dije estaban más impactadas, tenían que hacer frente a su situación laboral desde su casa, tenían sus hijos a los que tenían que seguramente colaborar con su educación, la presencia de su pareja o quien fuere. Entonces, quien vivía solo estaba mucho mejor preparado para soportar este vendaval que ha sido el impacto de la pandemia. Doctor, justamente esto que usted nos cuenta y uno lo va asociando a lo que habitualmente habla con sus pares, con la gente que conoce. Y quisiera que entonces empecemos a hablarle a esa gente que se encuentra en estos valores que usted nos dice, la población universitaria, que también mira mucho este programa. ¿Qué le podemos decir con respecto a esta situación que está atravesando, de esta depresión, de esta ansiedad, de esta angustia? Que no nos quedemos solamente en el número que nos preocupa, porque creemos que de esta pandemia cuando saldremos también habrá una situación de salud mental que atender muy importante, pero digo, en la diaria, en el ahora, ¿qué le podemos decir a toda esta gente que seguro está viendo el programa y se siente representada a lo mejor en estos grupos? Bueno, yo no soy especialista en terapias, pero Ujú. evidentemente la conexión con los pares era algo que le preocupaba mucho a los jóvenes. Entonces, mantener esa conexión es vital. Sostener, ya sea en forma online o presencial, esa conexión es fundamental. Era una de las cosas que más les preocupaban a los jóvenes, el contacto con los pares. Y ya te digo, no enfermarse. Por lo tanto, creemos que muchas veces se toman actitudes temerarias y contra las reglas, digamos, porque evidentemente a la población no le molesta y no le importa enfermarse. Entonces, ¿qué es lo que creo que deberíamos tener en cuenta? Que se debe permitir determinadas actividades. Creo que las actividades escolares en los jóvenes se deberían por lo menos estudiar determinadas variantes que permitan un contacto social más estrecho. La virtualidad es un modo de hacer
frente a esta situación, pero me parece que deberían estudiarse otras alternativas y mantener el contacto con los demás. Mantenerlo ya sea en modo online, en modo presencial, con los cuidados, por supuesto, siguiendo todas las recomendaciones del caso, pero eso es lo que le va a permitir a la población tener un mejor pasaje de esta situación. Y hacer las consultas pertinentes. Solamente el 8% de los que tenían depresión, de acuerdo a la encuesta, tenían consultas psicológicas o psiquiátricas. Entonces es un número muy bajo, teniendo en cuenta que de esas personas un 20% de la población, de lo que también encuestamos, tenía ideación suicida. Eso no quiere decir que va a cometer suicidio, pero sí que había pensado en el último mes en el suicidio. Entonces debemos ser muy cuidadosos, debemos estimular la actividad social con todos los cuidados pertinentes y con todas las recomendaciones del caso. Pero me parece que en los más jóvenes se debería estudiar el modo de alguna presencialidad o algún modo en que ellos se sientan contactados con sus padres. Sí, y esto que remarcaba el doctor también, ¿no? La posibilidad de que siempre estén o que tengan la chance de consultar a un profesional en estas cuestiones que por ahí, por lo que pasa en la sociedad o las creencias de las sociedades, cuesta ese paso al contacto con un terapeuta o ir a terapia y por ahí ahí se encuentra la ayuda. En esta diferencia que realmente nos asombró, que ya lo marcaban ustedes, que es destacable de jóvenes y personas mayores, uno cree que en general le afectaba más a las personas mayores. ¿Qué se cree? ¿Que las personas mayores tienen más herramientas o están más conscientes, están más preparados? ¿Cuál es la creencia por ahí que ustedes manejan con esta diferencia? Yo creo que la persona mayor ya está acostumbrada a la soledad y al aislamiento en gran medida. Tiene muy limitado su situación económica, sabe que va a ganar X cantidad de Claro. dinero y se adapta a esa situación de largo plazo. Muchas veces la pasan la mayor parte del tiempo en sus casas con poco contacto social. Entonces creo que es un poco más de lo mismo. Entonces el miedo a enfermarse no constituye un miedo importante. El miedo a aislarse sí lo es. Y Bien. entonces, por eso creo que los mayores, sobre todo mayores de 65, nosotros medimos, tenían muchísimo menos afectación que los más jóvenes. Creo Doctor, que es la adaptación lo que genera Claro. esa, o la desadaptación en el caso de los jóvenes, es lo que genera ese impacto tan agudo. tal cual, yo recuerdo una frase que me decía una persona conocida que me decía, se me achicó el mundo. Sí. Se me achicó de tal manera el mundo que Sí, se han convertido en mis cuatro paredes, las cuatro paredes de mi casa. Y eso es lo que más totalmente. le costaba, Qué ¿no? difícil. Bueno, Totalmente. Imagínate que, como te digo, los que vivían solos tenían menos ansiedad, claro. depresión y estrés que los que vivían acompañados. Entonces, vivir solo ya te protege en alguna medida, te adapta a esta situación y es esta situación desadaptada la que genera el impacto tan marcado. Doctor Héctor Badelino, muchísimas gracias por estar aquí en Ciudad U. Seguramente si continúan con este estudio estaremos de nuevo en contacto porque la verdad que nos parece muy importante poder hablarlo y también dar estas herramientas, sentirnos acompañados de que por ahí somos muchos más los que estamos con esta ansiedad, con la depresión, con quienes queremos saber cuándo se termina esta Tal cual. Y a la incertidumbre. preocupación económica, la preocupación de la salud mental también me parece También, que tiene que estar ahí, pegados, casi a la par, los dos casi a la juntos. par. Gracias, doctor. Fundamental. Muchas gracias a ustedes por la invitación y desde ya que me comprometo si existen resultados nuevos a compartirlos con ustedes. Muy Gracias. bueno, muy bueno.